¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Espero que se estén gozando en este culto de este domingo. Gracias a Dios porque nos permite esa libertad, nos permite ese espacio de tiempo también para reunirnos como familia ahí en nuestra sala, en el espacio que hemos dedicado para ofrecerlo al Señor. Yo espero que usted haya estado ya conectado con el Señor. No desperdiciamos la oportunidad pues de que la alabanza es el vehículo que nos prepara de alguna manera espiritualmente para que podamos, que nuestros miembros estén también conectados, nuestros labios, nuestros ojos, nuestro corazón, nuestras manos levantadas. Aproveche, hermano, que ahí en su casa usted pueda llenar, así como se llenó del aroma cuando aquella mujer derramó el perfume a los pies de Jesús, también usted puede derramar ese aroma si usted está adorando ahí en su casa. Amén. Gracias a Dios por su vida, hermano. Estamos orando, estamos cubriendo su casa, ¿verdad? Para que Dios traiga bendición a usted. Y en esta ocasión, hermano, pues ya vamos en esta parte del culto y queremos conectarnos todo el culto, desde que empezó nuestra hermana Mariana allí a cantar, pues desde ahí nos conectamos, ¿verdad? En ese espíritu, si no es que desde antes, y hasta que digamos amén al final del culto, ¿verdad? Todo ese paquete es ofrenda para Dios. Así es que en esta ocasión, hermano, vamos a bendecir el nombre del Señor y vamos a honrarlo de la manera que acostumbramos también. Y yo en esta ocasión le invito para que me acompañe a leer una parte de la Escritura que está allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: pues, ¿quién soy yo y qué es mi pueblo para ofrecerte, para que seamos capaces de ofrecerte tantas cosas? En realidad, todo viene de ti y solo te damos lo que de ti hemos recibido. Amén. Gracias a Dios, hermano, y vamos a hacer eso. No estamos dando al Señor algo que Él no nos haya dado. Si usted tiene para dar es porque Dios le ha dado, y no hay mejor manera de recibir multiplicado las cosas que cuando damos al Señor para su honra. Así es que, hermano, enseguida pues vamos a continuar con esta parte del culto. Vamos a ofrendar a Dios, vamos a dar lo que hemos preparado para el Señor. Yo quisiera, antes de esto, pues que hiciéramos una oración y vamos a bendecir su vida, vamos a honrar a Dios con lo que vamos a hacer enseguida. Padre, te damos gracias en este día, Señor, que nos hemos preparado, Señor, mentalmente, pero también espiritualmente. Señor, consciente de lo que estamos haciendo, estamos ofreciendo un culto racional, un culto que nuestra mente, Señor, está clara de lo que está haciendo. Señor, el salmista decía: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y somos conscientes, Señor, de que tú has estado bendiciendo, has estado cubriendo, Señor, sanando, has estado trayendo paz a nuestro corazón, Señor, porque solamente en ti podemos lograrlo. Y hoy, a través de esta ofrenda que vamos a hacer enseguida, Señor, vamos a honrarte, queremos hacerlo con todo el corazón, Señor, porque tu palabra nos asegura de que siempre habrá cobertura tuya. Señor, no tenemos que estar preocupados porque, Señor, siempre tú estarás viendo nuestra necesidad y cubriéndola, porque somos coherederos de cada promesa para los hijos de Dios. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Así que, hermano, ahora sí usted coloque allí, ¿verdad? En su sala, en su mesita por allí, aparte para Dios lo que es del Señor. Amén. Gracias a Dios también por su obediencia, por su fidelidad, por su lealtad, por su permanencia, por su compromiso. Amén. Ya pensamos que en unos días más, eso es lo que creemos, en unos días más
estaremos ya retornando a las instalaciones, a los templos, ¿verdad? Yo tengo confianza que tal vez en una semana más probablemente ya estemos. No le voy a garantizar porque no estamos 100% seguros, pero ya por lo que hemos escuchado estamos muy cercanos a regresar. Y hermano, yo espero que no haya sido en este tiempo de ausencia del templo, usted no se haya privado, ¿verdad?, de esa bendición de ofrendar para Dios aún estando a distancia. Amén. Muy bien, hermanos, enseguida pues vamos a pasar este tiempo, ¿verdad?, para la palabra del Señor. Y en esta ocasión pues hemos invitado a la pastora, ¿verdad?, a mi esposa, para que traiga el mensaje de la palabra de Dios. Y póngase muy atento, ¿verdad?, porque ella siempre trae novedades que compartirnos, ¿verdad?, de la palabra, en base a lo que se está estudiando en la Biblia. Aquellos que han estado penetrando un poco más en el estudio de la palabra de Dios, pues van a poder entender más esto, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene un aprendizaje, y lo más importante, hermanos, es que llevemos este conocimiento a la práctica, porque el Señor se agrada no de los que aprenden, sino de los que hacen su palabra, los que cumplen su palabra. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Dejo este lugar a mi esposa. Amén. Padre, te damos gracias en este día por permitirnos estar reunidos nuevamente, aunque estamos en nuestras casas cada quien, pero estamos reunidos en tu nombre, estamos reunidos en un mismo propósito, estamos reunidos como familia que somos, como la familia Vida. Bendice, Padre, cada hogar a donde llegue esta palabra. Unge mis labios, Padre, para que esta palabra vaya con poder, con autoridad, y que logre el fin para lo que ha sido enviada. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nuevamente aquí estamos, ustedes en su casa y pues nosotros aquí en Vida. No falta mucho para que podamos estar juntos nuevamente, pero gracias a todos ustedes que han permanecido en sintonía, gracias por permanecer siendo la familia Vida, por buscar ese contacto, por estar comunicándonos, por estar unidos en un mismo propósito, en un mismo sentir. Sabemos que esto va a pasar y que nos vamos a poder reunir, pero hemos permanecido hasta el día de hoy, hemos permanecido en ese contacto, en esa unidad, en ese pensamiento de que somos una familia en Cristo y que nada nos podrá separar. Bueno, hermanos, este día vamos a exponer la palabra de Dios y es un tema para mí muy interesante. Espero que logre que también para usted lo sea. Estamos hablando de la visión 2020, de la visión perfecta en este año, y ahora el tema de esta prédica se llama estamos sincronizados, y este tema tiene que ver con los tiempos de Dios, con el reloj de Dios, con los tiempos proféticos. Entonces es muy importante, hermanos, que busquemos entender. O sea, podemos decir, no le entiendo a lo que está hablando, pero hay que buscar el entendimiento, hay que buscar la sabiduría, el saber que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Somos privilegiados en vivir estos tiempos, porque vamos a ver la gloria de Dios más que otras generaciones. Vamos a ver la gloria de Dios moverse de manera poderosa en este tiempo. Entonces, somos privilegiados en ese sentido. Quizá haya mucha pruebas, luchas, tribulación. Dice la Biblia que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, si hay cosas difíciles y complicadas, sabemos que va a haber testimonios más tremendos de la mano de Dios moviéndose en favor nuestro, en favor de sus hijos. Este tema, estamos sincronizados, vamos a
a ver si podemos entrar en los tiempos de Dios. Vamos a entrar en los tiempos de Dios, vamos a sincronizarnos con los tiempos de Dios. En el nombre de Jesús hago esta declaración. Vamos a partir de un versículo de las Escrituras que está en Colosenses 3:10. Este versículo habla, dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. ¿Qué tiene que ver este texto con los tiempos que vamos a hablar? Aquí la Biblia nos está hablando, está definiendo, pues vamos a decir 3 grupos de personas: el griego, el judío, el bárbaro. Este tipo de personas lo define una mentalidad particularmente. Cada uno de ellos tienen una forma de pensar, tienen una cosmovisión, y así como es su cosmovisión es como ellos actúan. Pero también lo tremendo de esto es que el mundo ha sido conquistado por imperios que tienen esta mentalidad, ya sea la griega o ya sea la bárbara. El judío, originalmente Dios le dijo que iba a ir a todas las naciones con esa mentalidad, pero ha ido el mundo siendo transformado, depende de qué gobierno lo dirija. Si es un país bárbaro, si es una mentalidad barbárica, o si es una mentalidad griega, eso va a depender cómo se viva en ese tiempo. Las guerras antes pues eran para conquistar, los imperios eran para tener más posesiones, para avanzar en cuanto a conquistar más naciones, y ellos influenciaban a esa gente con su mentalidad. Entonces el mundo romano conquistó a Grecia. Pues en ese tiempo el Imperio Romano tenía una mentalidad bárbara, ¿no? De hacer las cosas de una manera muy terrorista, por decir. Masacraban, eran muy crueles en la conquista, ¿no? Pero ellos conquistaron a los griegos, pero paradójicamente los griegos los conquistaron con su mentalidad. Entonces los romanos adoptaron esa mentalidad griega, ¿no? Del conocimiento, del humanismo, y dejaron de ser esos bárbaros, ¿no? Fueron conquistados por una mentalidad griega. Ahorita, y siempre ha sido una amenaza, pues el mundo musulmán, ¿no? Porque ellos conquistan a través del terrorismo, de una mentalidad del terror, de controlar a la gente a través del miedo, del terror, del pánico, y de esa manera mantienen a la gente en control. Lo que está pasando en este tiempo, ¿no? Pensamos que están queriendo establecer una mentalidad bárbara. ¿Por qué? Porque están haciéndolo a través del terror, de la muerte, de sembrar miedo en la gente. Entonces, en una mentalidad de miedo, la gente es más fácil de dominar. Ese es uno de los peligros del terrorismo, que matan de una manera pues muy despiadada, para que la gente tenga temor, les tema, y poder subyugarla, poder dominarla, poder controlarla. Entonces, esos son los reinos que gobiernan, que han gobernado principalmente, y lo que falta por ver, lo que falta por venir, ¿no? Entonces, no vamos a hablar de lo que falta por venir, de qué mentalidad van a tener las personas que gobiernen el mundo, pues lo estamos viendo casi, ¿no? Pero vamos a irnos a cómo fueron esas conquistas, cómo el pueblo judío
pudo permanecer, porque ellos fueron conquistados primero por los romanos, después por los griegos y después por otra vez, y eran círculos de conquista. Siempre el pueblo judío fue muy conquistado, ¿no? Por Asiria, por Babilonia, por Grecia, por Roma. Los de la clase ahí me pueden soplar, ¿no? Los judíos fueron dominados muchas veces, pero esa forma de que ellos ya tenían, que Dios les había transmitido durante 2000 años, Dios quiso formar en ellos algo diferente de las demás naciones. Él les enseñó de una manera, a través de los mandamientos, a través de los profetas, a través de Moisés, a través de las leyes, una forma de ser, una forma de creer, una forma de comportarse. Entonces, ellos, aunque fueran conquistados, ellos permanecían creyendo lo mismo, siguiendo las mismas reglas, siguiendo las mismas leyes. Entonces, eso les ocasionó que en muchos países a donde ellos fueron dispersos, pues que fueran muy atacados, que les quitaran sus bienes, que los mataran, que los expulsaran de esos países por su forma de creer tan arraigada, por defender sus leyes. Esa fue una de las, principalmente de la mentalidad judía, de la mentalidad hebrea. Creer que Dios era lo principal, creer que tenía que ser como Dios decía y que no había otra manera de hacer las cosas. Entonces, hasta ahorita, pues estamos ahí viendo, ¿no?, la mentalidad bárbara, la que ejerce el dominio, el que controla, el que domina a través del terror. Y el terror, hermanos, es lo opuesto de la fe. Está la mentalidad griega, que ellos dieron una nueva manera de ver el mundo. Ellos adoraban al hombre, inventaron la democracia. El principio del funcionamiento de esta mentalidad es el orgullo, el humanismo, el intelecto, el conocimiento, el saber más, obtener más educación, porque se cree que si yo tengo conocimiento voy a tener más poder, que el conocimiento es poder. Esta es la mentalidad griega. Eso, si no lo comprendo, no lo acepto. Pero miren, Dios es un Dios que no comprendemos. O sea, hay muchas cosas de Dios pues que no lo podemos entender. Tendríamos que tener una mentalidad no humana para entender a Dios. Entonces, por eso choca con el intelectualismo, con el razonamiento intelectual, con el conocimiento en su extremo, ¿no? Porque Dios es un Dios que en veces tiene contradicciones, que en veces no lo vamos a entender, no lo vamos a captar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues que confiemos en Él, que le obedezcamos, que le creamos, que lo consultemos, que vayamos a Él. A mí me llama mucho la atención unas piedritas que usaba el sacerdote en el pectoral. Estas famosas piedritas, el Urim y el Tumim, yo no tengo ni idea de cómo sean. He visto ahí, no tengo ni idea de cómo se usan. Pero ¿qué era lo que representaba o para qué era lo que se usaba estas piedras? Para consultar a Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios ha querido siempre, que lo consultemos, cosa grande, cosa pequeña, lo que sea, que cualquier proyecto, cualquier decisión, que vayamos a Él. Eso me enseñan a mí las piedritas. No sé nada de esas piedritas, ni me pregunten, creo que es una blanca, una negra, no sé cómo se usan. Pero sé que era una forma de consultar a Dios, porque eso es lo que Dios quería. Eso era lo que Dios quiso inculcar en el pueblo hebreo, en la mentalidad hebrea. El que Dios estuviera en primer lugar, esa es otra de las cosas que Dios les quiso inculcar, formar, forjar en el carácter del judío. El que Dios le interesa lo mejor, pero también lo primero de ti.
Entonces, hay mucha diferencia entre una mentalidad bárbara, entre una mentalidad griega y entre una mentalidad hebrea, que para nosotros, si queremos conocer una mentalidad hebrea, es lo que estaríamos leyendo en el Antiguo Testamento, cómo fueron las leyes de Dios, cómo Dios instituyó cosas, detalles tan pequeños que Dios hizo leyes. ¿Por qué? Porque Él quería estar en todo el quehacer del hombre, en la rutina, en el día a día, en los años, en los meses, en los ciclos de vida que Él hizo. Quería Él estar presente. Entonces, esa es una mentalidad hebrea, la que nosotros tenemos que adoptar. No es una mentalidad griega de nada más conocimiento, sin espíritu. Sí queremos conocer y estamos leyendo la Biblia porque queremos saber lo que Dios quiere de nosotros, pero también está el ingrediente del espíritu, que si ese ingrediente no está en nosotros, si el conocimiento de la Biblia nomás lo tenemos sin el Espíritu Santo que nos guíe, también puede ser alejarnos de Dios. El conocimiento sin su Espíritu nos puede alejar. Tenemos que ir en las dos direcciones, buscar conocer a Dios, pero buscar una relación con Dios para poder entender qué Dios quiere formar en mí, qué quiere que yo crea, qué quiere que yo piense, qué quiere que yo haga. Eso es muy importante que nosotros sepamos, hermanos, que tengamos claro, que tengamos entendimiento de lo que es una mentalidad hebrea, porque esa es la mentalidad que Dios quiso para su pueblo. Ok. Dios trabajó durante 2000 años con su pueblo. Él eligió una persona y de ahí se iba a multiplicar, iban a hacer multitud de naciones a través de él, pero bajo un molde, bajo un diseño, bajo una mentalidad. Esa mentalidad tenía que tener una condición, que era confiar en Dios. Lo que decíamos, consultar a Dios y depender totalmente de Dios. Cada vez que iban a la guerra, cada vez le decían: Señor, vamos a ir a pelear, ¿irás con nosotros a la guerra? Sea un enemigo grande, sea un enemigo pequeño, Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Y Dios les daba cada vez una estrategia. Tenemos que seguir no las estrategias, no decir, vamos a darle 7 vueltas porque así cayó Jericó. Vamos a irnos a los montes, vamos a ir a subir un monte y vamos a levantar las manos porque así pelearon. Mientras Josué peleaba, Moisés levantaba las manos. No podemos copiar estrategias. La única manera que tenemos, lo único que se nos permite copiar es consultar a Dios. Dios, ¿qué vamos a hacer en esta guerra? ¿Qué vamos a hacer en esta situación? Y Él nos va a darle estrategia. Como Jericó, como los Gabaonitas, como tal. Pero que Él nos diga. Esa es la manera de trabajar de Dios. Cuando Jesús vino a la tierra, ya tenía 2000 años, el pueblo siendo formado. Él vino a completar, hace 2000 años Él vino a completar lo que le faltaba. Él vino a completarlos, ya estaba completo. Lo que les había enseñado durante 2000 años, más lo que Jesús dijo, eso era el nuevo hombre, así era el modelo, así era lo que se tenía que hacer. Los discípulos de Jesús, los apóstoles, siguieron ese modelo, ya tenían toda la formación. Ya, por ejemplo, en el caso de Pablo, de Saulo de Tarso, él era un fariseo de fariseos, era conocedor de la ley, practicante de la ley. Él conocía toda la ley porque estaba educado a los pies de Gamaliel, un rabino de los más grandes de esa época. Entonces, él no vivió con Jesús, él no tuvo un ministerio al lado de Jesús, pero él llenaba los requisitos. Entonces, cuando él
cree en Jesús, cuando el Señor tiene un encuentro con él, lo completa. Entonces, así en ese nuevo hombre, él sale a evangelizar, él sale a llevar el evangelio por todo el mundo conocido en ese tiempo. Ese era el modelo. Pablo, vamos a decir, con todo el conocimiento que Dios les había dado, de la ley, de las leyes de Dios, cumpliendo las leyes de Dios, teniendo a Jesús, ese era el modelo. En el 300, siempre vuelvo a este punto, en el 300 después de Cristo, Constantino adopta el evangelio. No sé qué tan genuino sea, pero él lo adopta en un tiempo de persecución a la iglesia, de que eran martirizados, de que eran matados, de que la iglesia era perseguida. Constantino, un emperador romano, adopta el cristianismo. Y él hace muchos cambios, hace un sincretismo, hace una mezcla de verdades con mentiras, y lo establece como la nueva doctrina, como el nuevo cristianismo. Ese cristianismo es el que se vendió a todo el mundo, porque ellos después fueron a conquistar los romanos, ya no ya no iban con un ejército, ahora iban con una religión. Ellos conquistaron, dominaron el mundo ahora con el cristianismo. Pero ese cristianismo fabricado en un imperio para gobernar no tiene nada que ver con el que Jesús dijo. No tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Además, ese cristianismo excluyó a los mandamientos judíos. Así le dijeron, mandamientos judíos, ya no vamos a tener nada que ver con los judíos, ya no vamos a tener que ver con ese pueblo, vamos a seguir a Cristo y entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos eran los guardianes de las leyes de Dios. Entonces, Constantino vino a hacer un nuevo cristianismo. Ya no era el que Jesús dejó, ya no era el que los apóstoles llevaron a todo el mundo. No, ahora era un cristianismo imperializado, mezclado con política. Era para gobernar, era nada que ver con lo que Jesús quería. Ellos adoptaron también la mentalidad griega, pero dijeron, nosotros vamos a controlar el conocimiento. Lo que hizo Constantino condujo al oscurantismo, se le llama una época que duró alrededor de 1000 años, el oscurantismo, porque durante el oscurantismo, dice, la iglesia tenía el poder sobre el conocimiento. La iglesia decía lo que tú vas a conocer, lo que tú vas a saber y lo que no. Entonces, esto duró por más de 1000 años. Increíble, increíble que ellos tuvieran dominio sobre las escrituras, que las escondieron, que las pusieron en un lenguaje que no lo conocía el pueblo, solo los clérigos tenían acceso. Entonces, si iba a haber una reforma, tenía que ser de los clérigos. Entonces, cuando alguien leía la Biblia y pensaba diferente, pues no se lo permitían, simplemente pues no había manera de hacer un cambio. Hasta que pasamos hasta el 1300, empezó John Wycliffe a traducir la Biblia al inglés, que también no le permitieron. Juan Hus, vinieron otros reformadores, hasta Lutero. Lutero empezó a traducir la Biblia y a ponerla al alcance de todos, pero eso tenía que ver se adoptó un sistema democrático. La iglesia luterana siguió el mismo modelo griego. Sí puedes conocer la Biblia, sí puedes tener acceso, pero sobre una base, sobre una mentalidad griega, de que sí es importante el conocimiento, pero también fue una iglesia sin poder. ¿Por qué? Porque nomás creían en la letra.
Entonces, sí fue muy importante lo que hizo Lutero, poner al alcance las escrituras, que de ahí surgió el protestantismo, pero también cuando pasó esto, la iglesia volvió a adoptar un sistema barbárico a través de la Inquisición. O sea, cualquiera que tuviera una Biblia, pues no se lo permitían, era muerto. Entonces, todo esto nos llevó a tener una iglesia sin poder, a una iglesia con una mentalidad griega, con una mentalidad del puro conocimiento, de humanismo, de democracia, de lo que entiendo, y nada que ver con lo que Dios quería. Cuando la Biblia se puso al alcance de toda la gente, no se regresó al Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nada más se consultaba para historias, no era para adoptar las leyes de Dios. Como que Jesús vino a abolir las leyes, ya no hay que ir al Antiguo Testamento. Solo vamos a ir para dar clases a la escuela dominical a los niños, ¿no? No es así. Ahí está el principio, ahí está el fundamento. Dice la Biblia, volvamos a las sendas antiguas y ved el camino recto. Entonces, vamos a estar tratando, hermanos, todavía a 500 años de la Reforma Protestante, a tocar verdades que no se habían tocado, a descubrir esas verdades que han estado esperando que alguien vaya al Antiguo Testamento y que diga, esto es vigente. Dios todavía quiere que hagamos determinadas cosas que no las hemos estado haciendo por tantos años. Entonces, una de las cosas que más me inquieta a mí es regresar a las celebraciones bíblicas. He hablado casi últimamente, ha sido mi tema, las 7 fiestas anuales, pero ahora nos vamos a enfocar en una fiesta mensual. Había fiestas anuales, había fiestas semanales y había fiestas mensuales. Son los ciclos de Dios, un ciclo semanal, un ciclo mensual y un ciclo anual. Esos son los engranajes del reloj. Entonces, ¿en dónde dice la Biblia esto? Porque a lo mejor ustedes dicen, no es bíblico. Vamos a leer en Segundo de Crónicas 8:13. Aquí dice, para que se ofreciese cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas y en las fiestas solemnes 3 veces en el año. Dice, para que se ofreciese cada cosa en su día. Había un día determinado. Dios al pueblo de Israel les dijo cómo hicieran las cosas, les dijo dónde, les asignó un lugar, el templo. Ahí van a ser, que ya hablábamos cómo Jesús dijo, ya no va a ser nada más en el templo, ya ahora cambió eso, pero el lugar cambió, pero el tiempo no lo cambió Jesús. Entonces el tiempo sigue siendo el mismo. Los tiempos de Dios, las citas, los días determinados para determinadas cosas siguen vigentes. Entonces, ahora vamos a ir a la palabra de Dios para todos, a la versión. Dice, los ofrecía conforme al ordenado para cada día, según el mandamiento de Moisés, semanalmente los días de descanso, mensualmente en las lunas nuevas y durante las fiestas que se realizaban 3 veces al año. Y ya dice las fiestas ahí cuáles son, ¿no? Las que ya hemos hablado anteriormente. Pero había una fiesta semanal, había una fiesta mensual y había 3 fiestas anuales. Entonces, queremos volver, hermanos, a sincronizar, a regresar a celebrar esas fiestas. La fiesta mensual tiene que ver con un inicio de mes,
tiene que ver con la luna nueva, porque luna y mes es la misma palabra en hebreo. Entonces, inicio de mes lo señalaba antes la luna, tenían que salir, observar a que la luna fuera nueva o renovada. Entonces ahí daba inicio el mes y había una fiesta ese día, una fiesta de celebración, de gozo, de regocijo y de primicias, de traer primicias, lo primero de ese mes en cuanto a ofrenda y en cuanto a tiempo. Esa es una de las fiestas que celebraba el pueblo de Israel, de los tiempos que ellos guardaban. Traigo mucha información, muchos textos, espero pues ya por el tiempo a lo mejor no me da lugar de leerlos todos, pero le voy a leer otro que está en Ezequiel 46:3. Dice: asimismo adorará el pueblo de la tierra delante de Jehová a la entrada de la puerta en los días de reposo y en las lunas nuevas. Los días, dice la palabra de Dios para todos, los días de descanso y los días de luna nueva, y esa traducción los pone luna nueva con mayúscula la primera letra, como algo muy importante. El pueblo adorará ante el Señor en la entrada del templo, era aquí, ¿no? Bueno, tengo diferentes traducciones, pero la idea era que había que celebrar esta fiesta, la fiesta de la luna nueva, la fiesta mensual. Todos los meses había que llevar una ofrenda y había que ir a adorar a Dios al templo y había que tocar trompetas y había que hacer una celebración. No sé si les leí Números 10, ¿sí les leí? Ok, vamos a leer Números 10. Aquí en este libro, en Números 10, Dios le está diciendo a Moisés que se iba a hacer unas trompetas, de 2 trompetas de plata para convocar, ya sea cuando iban a la guerra, cuando había que reunirse en el campamento, cuando se iba a reunir el pueblo, los príncipes. Había diferentes sonidos para cada convocación. Aquí en Números 10:10 dice: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Dice: usen las trompetas en tiempos de alegría también, haciéndolas sonar en las fiestas anuales y al comienzo de cada mes, para alegrarse en las ofrendas ofrecidas a Dios, ofrendas de paz, y yo me acordaré de ustedes, pues yo soy el Señor su Dios. Las trompetas también deberán tocarse en ocasiones de alegría, como en los días de fiesta y en sus fiestas de luna nueva. Hermanos, teníamos la información. A mí se me hace increíble que no la hayamos visto. Está por toda la Biblia. Yo pues escogí nada más diferentes citas para respaldar esta fiesta, esta celebración de luna nueva, del nuevo mes, de primicias también le podemos decir. Y les quiero decir que queremos empezar a celebrar las fiestas anuales. He estado hablando de ellas pues desde el año pasado, yo creo, y no hemos podido celebrar ninguna fiesta anual. Estamos celebrando las semanales, pero esta semana, hermanos, es increíble que empezamos ya con las mensuales. Entonces, yo creo que yo soy muy contenta porque lo hicimos, lo pudimos hacer, empezamos. Y fue un tiempo precioso delante de la presencia de Dios, y yo creo que esto va a traer bendiciones a vida y que va a abrir muchas puertas, porque cuando uno se reúne con Dios y hace lo que Él quiere, Él te da el siguiente paso, a lo mejor el que tú no sabes qué hacer, pero Él te lo enseña. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios porque nos permitió iniciar. He estado hablando con algunos niños y ojalá Dios nos permita que ya se levante, pues que ya cambie el semáforo,
para octubre y que podamos hacer la fiesta de tabernáculos, que es una fiesta anual, y es acampar en este lugar. Y ojalá podamos hacerlo porque entraríamos también en el calendario anual. Y es increíble, hermanos, la bendición que se desata cuando llegamos a las citas que Dios hizo, a las citas divinas, a sus tiempos señalados. Eso es sincronizarnos con el tiempo de Dios. Entonces, vienen tiempos, hermanos, buenos para vida, buenos para nuestra ciudad, para nuestra nación, si empezamos a sincronizarnos con los tiempos de Dios. Y ya empezamos, y esto es increíble, hermanos, el ambiente que genera el estar en una celebración en el tiempo de Dios. La Biblia les dice, son los moed, los moedim, los tiempos señalados, las citas determinadas, los tiempos prefijados por Dios, y los judíos, hermanos, los siguen celebrando en la diáspora donde estén. Ellos continúan y por eso son tan bendecidos y por eso tienen tanto éxito, y ellos dice la Biblia que nosotros deberíamos de tener más porque nosotros creemos en Jesucristo y ellos no. Nosotros tenemos el nuevo pacto y ellos no. Y de todas maneras, hermanos, ellos son más bendecidos, ellos son más prósperos. Entonces, estos ciclos, hermanos, desatan una bendición para tu vida. Los ciclos mensuales, semanales y anuales de celebración a Dios van a desatar una bendición a tu vida. Tú vas a ser el más beneficiado de sincronizarte con Dios, de estar ahí en ese tiempo. Y lo podemos ver, hermanos, con el pueblo judío. Los inventos más increíbles, la ciencia, el avance, en donde quiera ellos son punta de lanza, porque siguen cumpliendo con los mandamientos que Dios le dio. Bueno, vamos a ver también qué es el significado, qué significan las primicias. El dar lo primero a Dios, lo primero de tiempo, de yo congregarme a adorar a Dios el primer día del mes, pero también traer una ofrenda de primicias. Las primicias, hermanos, tienen que ver con algo simbólico, no tiene que ver con la cantidad como es el diezmo o como son las ofrendas voluntarias. Las primicias tienen que ver con lo primero de algo. Es una manera de honrar a Dios y de santificar el resto del dinero. Es una manera si yo doy una aportación económica, los judíos traían una gavilla, traían un manojito de cebada o lo que sea. Era simbólico, era representativo nada más, pero era lo primero para Dios. Porque Dios quiso decirles que esa era una mentalidad, poner a Dios en primer lugar. Pon a Dios en primer lugar y Él suplirá lo demás. Él el primero. Ese es el concepto de primicias, de primer día del mes y de lo que vayamos a aportar en tiempo y en dinero. Que Dios sea el primero. Esa es una mentalidad que Dios le puso a su pueblo. Siempre Él reclamaba a los primogénitos, decía, me vas a traer al primogénito de cualquier ganado, de lo que sea, el primero, lo primero, me lo vas a traer a mí. Entonces, esa es una mentalidad. ¿Por qué? Porque si yo doy mi tiempo, lo primero, Él va a santificar el resto de mi tiempo. Si yo doy lo primero, el dinero lo aparto para Él, Él va a santificar el resto. Y hermanos, dice, eso es en el Antiguo Testamento. No, también es en el Nuevo. Romanos 11:16 dice, si las primicias son santas, lo es el resto. El resto también es santo. Entonces, también en Ezequiel 44:30 dice, darás la primera harina molida a los sacerdotes para conseguir una bendición sobre tu casa. Qué tremendo, ¿no? Si das lo primero a Dios, vas a conseguir una bendición para tu hogar, para tu familia, para tu casa. Es increíble, hermanos, lo que desata este tipo de práctica. Entonces, les voy a poner el ejemplo. Nada más un ejemplo, ¿no? Hay muchos, pero les voy a poner el de Elías,
cuando estaba siendo perseguido por Acabe, el rey malvado, de la esposa malvada Jezabel, él dijo, no va a llover dentro de 3 años y medio, creo, no va a llover. Entonces él se fue al arroyo de Querit, y los cuervos dice que le llevaban comida y bebía agua del arroyo, pero el arroyo se secó. Entonces Dios le dijo, vete a Sarepta, porque he preparado una viuda que te va a sostener en este tiempo. Entonces se fue, dice, a Sarepta de Sidón, y se encontró a una mujer recogiendo leña, y le dijo, quiero agua, y le dice, ok. Y luego la volvió a llamar y le dice, ¿sabes qué? Le dijo, mejor tráeme un pan cocido bajo las ascuas ahí. Y le dice esta viuda, pues fíjate que precisamente fui a traer leña porque tengo solamente un poco de harina y un poco de aceite. La iba a cocer para mí, para mi hijo, y dejarnos morir porque es lo último que tengo. Está bien, le dice Elías, hazlo así, pero me das primero a mí. O sea, dijera uno, qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo que le diga, no me importas tú, o ahí te le echas, o no sé, pero dame primero a mí. Eso le dijo el profeta. Entonces, ella dice que hizo así. Le dijo, voy a leer textual, dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, eso es muy importante, no tengas temor. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella hizo como Elías, y comió ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que había dicho Elías. Esta palabra es muy importante, hermanos, porque cuando damos lo primero a Dios, a lo mejor ahorita estamos en tiempo de crisis, a lo mejor tengo poco, a lo mejor estoy batallando económicamente, pero no cambian los principios de Dios. Da primero a Dios y no va a faltar en tu cocina, no va a faltar comida, no va a faltar provisión, porque es una promesa de Dios. Pero también aquí le dijo Elías, no tengas temor. Si tenemos temor, si lo hacemos dudando, puede ser que no pasen los milagros, pero si confiamos, acuérdense, el pueblo de Israel tenía confianza en Dios, tenía plena seguridad, plena certeza de que si cumplían un mandamiento, Dios iba a traer bendición, porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios no va a pasar. La palabra de Dios ha sido tan atacada porque es vigente, porque es viva, porque es eficaz. Entonces, en este tiempo, hermanos, tenemos que volver a lo que Dios ordenó desde un principio. Tenemos que regresar a esos mandamientos perdidos. ¿Por qué? Porque nos hemos perdido tantas bendiciones por estar desincronizados en los tiempos de Dios. Sincronicémonos, hermanos, en los tiempos de Dios y vamos a ver su mano moviéndose en favor nuestro. Vamos a ver las tinajas de aceite que no se acaban. Bueno, ya no son tinajas, pero los litros de aceite. Lo que sea en nuestra casa, va a haber abundancia, va a haber bendición, va a haber provisión, va a haber palabra fresca para nuestra vida. Lo creemos de esta manera, hermanos. Y yo le doy muchas gracias a Dios por el tiempo que nos permitió iniciar con estas fiestas, entrar en el ciclo de Dios. Entramos, ahora con pandemia también, entramos en ciclos semanales. Entramos desde julio, después apenas empezamos con el ciclo mensual y en Dios mediante en 1 mes y medio estaremos haciendo una fiesta anual
que es la fiesta de trompetas, de Yom Kippur, de arrepentimiento. Son 24 horas de ayuno. El día 10 de Tishri, el día 15 empieza Tabernáculos y vamos a estar ahí, hermanos, vamos a estar celebrando las fiestas de Dios, porque esos son los tiempos de Dios. Tenemos que aprovechar y subirnos, sincronizarnos, subirnos en esa ola, decía Gadiel, pero sincronizarnos con los tiempos de Dios para que podamos ser más bendecidos de lo que hemos sido hasta ahora, para ver una cosecha más grande que la que hemos visto, y que Dios nos ayude, y que Dios nos prepare, y que Dios abra nuestro entendimiento, y no pensemos que las cosas que se escribieron en las leyes de Dios, que los veamos como legalismo, hermanos. Legalismo es a lo que se le agrega a la Biblia. No, si yo cumplo con la Biblia, eso no es legalismo, eso es obediencia a las leyes, a las costumbres extras agregadas, a los takanot, le dicen los fariseos. Eso es legalismo, hacer cosas fuera de la voluntad de Dios. Bueno, hermanos, estamos cerrando aquí con esta historia de Elías. Y te invitamos, yo creo que la próxima vez ya lo vamos a abrir a toda la iglesia para venir a adorar a Dios en el día de Luna Nueva, en el día mensual, en el inicio de mes, en esta celebración mensual, porque queremos entrar en los ciclos de Dios. Hermanos, a lo mejor esta es una información muy nueva para ti y no la puedes digerir. Simplemente confía en el Señor y ya verás la mano de Dios moverse. Ya verás la mano de Dios moverse en favor nuestro y de tu familia. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por estar trayendo entendimiento a tu iglesia, por estar trayendo entendimiento a vida, por estar trayendo entendimiento, Padre, a cualquier persona que pueda escuchar esta palabra, esta prédica. Te pedimos, Padre, que podamos entrar en tus ciclos, en tus tiempos determinados, en tus días de bendición, Padre. Te pedimos que podamos acceder, Padre mío, a los tiempos que tú predestinaste para que fueran las citas divinas. Te pedimos, Padre, estar sincronizados con tu tiempo para no quedarnos, Padre, sin entendimiento de tus tiempos, para reconocer los tiempos, para entrar en tu reloj, para saber en qué tiempo estamos viviendo, para entender los tiempos. Padre, te pedimos entendimiento, te pedimos sabiduría, te pedimos revelación para tu pueblo. En cualquier lugar, Padre del mundo, que haya personas creyendo en ti, confiando en ti, Padre, que sean prosperadas, que sean levantadas, que tu iglesia sea mejor que la primera iglesia que hubo, Padre, cuando tú los llenaste de tu Espíritu Santo. Que esta iglesia que se levante en este tiempo sea mejor, Padre, porque mayores cosas tú quieres hacer con nosotros, con tu pueblo. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos una gran cosecha de almas para tu reino. Te pedimos que la gente pueda ver algo diferente, Padre, en nosotros, en tu iglesia, en tus hijos, en donde quiera que tus hijos estén, en cualquier denominación, en cualquier lugar, Padre mío. Que todos puedan correr para conocerte a ti, el Dios de la gloria, de la vida. Que sea un tiempo de una gran cosecha, Padre, porque estamos buscando tu rostro, porque nos estamos alineando en tus tiempos. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar delante de tu iglesia. Gracias por este tiempo. Amén. Gracias, hermanos, por su atención. Espero pues que si tienen alguna duda, hacérmela saber. Yo en particular ahí los enredo más. Gracias, Dios los bendiga.